En 1924, los estudiantes de la Universidad de San Marcos formaron el Club Federación Universitaria, que años más tarde cambió su nombre por Universitario de Deportes. La Federación Universitaria agrupaba estudiantes de diversa posición étnica y social, pero básicamente la clase media y de raza blanca. El enfrentamiento entre ambos clubes se tornó clásico por la posibilidad de ritualizar en un campo de fútbol los conflictos étnicos y de clase que dividen y segregan al Perú. Este es el origen sociológico del clásico del fútbol peruano. El papel de la Alianza en el clásico ha sido siempre representar las esperanzas de los de abajo para imponerse en la cancha e invertir la realidad social. Alianza logra consolidarse en los años, digamos ya desde los mediados de los años 20, en uno de los clubes principales del país, ¿no? Y su fama se constituye aún más porque es el equipo que logra triunfos internacionales, digamos. Había muchos equipos como el Tucumán, por ejemplo, que no nos suena el Unión Tucumán, en esa época vino y barrió con todos, ¿no? Y entonces Alianza jugaba y ganaba, y entonces se fue ganando, digamos, una creciente simpatía popular, ¿no? Era el equipo al cual la mayoría de los editoriales de la época consideraban el mejor, ¿no? Universitario de Deportes, en realidad el antecedente es la Federación Universitaria, ¿no? Y la práctica del fútbol en los colegios y en las universidades es una práctica muy temprana, ¿no? Entonces Federación Universitaria se nace con la idea de aglutinar... Eran sanmarquinos, ¿no? Aglutinar a todos los universitarios y se reduce a San Marcos, ¿no? Entonces se funda la Federación Universitaria y ellos reivindican el espíritu olímpico, es decir, la disciplina, el trabajo, digamos, el trabajo en equipo, la garra. Ellos se entrenaban en las mañanas antes de ir a sus clases, hacían un despliegue, digamos, de movimiento atlético, ¿no? Que estaba vinculado, era toda una ideología modernizante, como sabes, de esa época, ¿no? Y entonces, según testimonios incluso de algunos fundadores de la U que están vivos, ellos dijeron, bueno, primero usaron sus contactos con las élites y lograron ser aceptados en primera sin jugar en segunda, digamos, ¿no? Entonces, porque eran universitarios, y entonces los universitarios eran una élite educada en el país, y entonces solicitaron a la federación que les diera ese lugar que naturalmente les correspondía, y que no jugara en segunda. Entonces fueron de frente a primera, ¿no? Quizás se lo merecían. ¿El Alianza, por ejemplo, jugó antes en segunda? Alianza fue uno de los clubes fundadores de las primeras ligas, ¿no? Y entonces tampoco jugó en segunda. Bueno, aquí tengo yo... sí jugamos en segunda porque bajamos. Porque bajaron. A eso quería llegar. La U llegó al último y no bajó. Al igual que la U... pero que nunca bajó. Porque se anuló la baja ese año. Hablemos de la baja luego. Bueno, entonces, y lo que al ingreso se refiere están iguales. Bueno, es discutible, ¿eh? Pero en fin, el punto está de que los universitarios tenían que debutar, digamos, o no debutar en el campeonato, sino que pensaron de que ellos tenían que tener la habilidad de Alianza Lima con un equipo con un juego de fuerza. Y así fue que planearon, digamos, una marca a presión y un juego un poco brusco y digamos, fuerte, que no estaba en los cálculos de los jugadores de Alianza en ese momento, que eran semidioses, malabaristas con la pelota y que miraban por encima, digamos, a estos blanquiñosos que querían... Malabaristas versus rudos, es lo que quiere decir. Exactamente, ¿no? Y las versiones son siempre interesadas. Y no creas, esta es una versión estrictamente histórica. Sí, ¿no? Por supuesto, se nota. Y entonces ahí se funda el partido. El partido termina con la victoria de la U, ¿no? Digamos, el partido se interrumpe en una bronca. Según Sport, la revista Sport, que existía en esa época, de las tribunas preferenciales empezaban a insultar a los jugadores de Alianza como negros, esclavos, ¿no? Y entonces uno de los jugadores de ellos, García, va y se va a la tribuna y se pega, y entonces los que iban en preferencia tenían bastón y zarita, y se arma una bronca que se llama con el nombre, el clásico Los Bastonazos, ¿no? Ahí es donde se funda esa rivalidad. Y las versiones diametralmente opuestas de este hecho se encuentran en la prensa, que era en ese momento apoyaba a Alianza Lima, y el comercio, que apoyaba a Universitario de Deportes, al punto que después de terminar el partido, los jugadores se van en marcha hasta el comercio y a agradecer el apoyo que el comercio le estaba dando en general a la difusión del deporte en las universidades, ¿no? Entonces, los jugadores de la U. Los jugadores de la U y los hinchas de la U. Bueno, los estudiantes universitarios, ¿no? Yeah. Ahora, Universitario de Deportes, luego la federación se convierte en club.
cuando San Marcos se politiza en demasía, cierran San Marcos y ellos están terminando su carrera deportiva. Entonces deciden separarse de la Universidad San Marcos para poder seguir jugando y además limpiarse políticamente. Y ya a comienzos de los 30. 32. 32. Es el momento en el que ya la U aparece como club. Como club. Un barullo matinal. Hace el equipo el Cunda, el negro, el del dribbling, el bonito, el que jugaba bien, y la U era pura garra. Los últimos 5 minutos, me acuerdo cuando yo era chico, me volvía loco porque eran los 5 minutos cremas, o sea, se tiraba encima. Eso hay que efectivamente hay que reconocerlo. Es más, yo te voy a decir algo más que mucha gente puede no sentirlo igual, pero yo sí lo siento así. Los dos únicos equipos con el arraigo popular más grande en este país son Alianza Lima y Universitario de Deportes. Creo que uno no podría existir sin el otro, ¿correcto? Y creo que los dos deberían estar de la mano, siempre, unidos más que nunca, para enfrentar todos los problemas del fútbol actual. El Alianza de los 20s y 30s fue llamado Rodillo Negro, después de una gira exitosa en Chile, donde no perdieron ningún partido. En aquella época empezaron a ser llamados los íntimos, por la amistad que mostraban los jugadores entre sí. El club se administraba de una manera cooperativista, donde los jugadores marcaban el ritmo. Todavía estaban lejos los años del profesionalismo y del establecimiento de roles diferenciados entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Sin embargo, estos jugadores prolongaron su retiro demasiado y ellos mismos llevaron al club al descenso al terminar últimos en el Campeonato Nacional de 1937. Así, en 1938, el Alianza jugó en Segunda División en la cancha del Potao. Aunque solo un año después, los mismos jugadores retornaron a Primera, pues el Rodillo Negro se despertó para volver y recuperar su puesto de siempre en la división de honor del fútbol peruano. Mi directiva lo cambiamos porque antes se recibía el tanto por ciento de la entrada para el jugador y el resto para el club, donde nunca había deuda de jugadores, no se debía nada. Así comenzó el fútbol. Por eso es que Alianza, su palabra, no somos íntimos de sentimiento, porque ahí reflejamos la amistad, el compañerismo, la entrega. No miramos, no medimos, ¿no? Para Alianza somos un instrumento que nos brindamos para que el equipo y el club subsista, ¿no? Íntimo de la victoria nace porque eso es lo que es Alianza, por lo menos lo que fue, lo que siempre yo conocí dentro de Alianza. Bueno, las cosas cambian con los tiempos. Una intimidad total, o sea, había una unidad entre el dirigente, el empleado, el obrero, el jugador. Eran compadres, salían juntos, vivían juntos. Era una cosa, eran tiempos difíciles además, y a pesar de ser tiempos difíciles estaban más unidos que nunca. Esa unidad, esa intimidad de compartir es la que llevó a que los llamaran los íntimos de la victoria. Ingresa a la página web www.sucedioenelperú.org, donde encontrarás a las 20 nominadas. Selecciona 5 candidatas y vota por ellas. Mujeres peruanas. A fin de año conoceremos quién es la mujer más importante para la historia de nuestro país.